Bien, mi nombre es Isabel Núñez, pertenezco al Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias de la Educación y he llevado a cabo una experiencia de innovación docente en la asignatura de Psicología de la Educación, concretamente en el grado de Educación Primaria, en el curso de primero. Esta experiencia de innovación docente consistió en el uso de herramientas digitales con el fin de fomentar ciertos procesos cognitivos y de tipo lingüístico con el fin de introducir una metodología AICLE. La metodología AICLE, aprendizaje integrado de las lenguas extranjeras y del contenido, supone enlazar tanto lo que es la L2, en este caso inglés, con lo que es el contenido en sí de la materia, que sería de Psicología de la Educación. Bien, para eso lo que me planteé, teniendo en cuenta que al alumnado hasta que no termina el grado no se le pide el B1, fue intentar conectar con ellos a través de herramientas digitales donde las explicaciones en inglés que se hicieran en la clase facilitasen la comprensión del alumnado. Para eso yo lo que me propuse fue fomentar primero esos procesos básicos lingüísticos y cognitivos con el fin de que el acceso a la L2 fuera más fácil, ¿vale? Entonces lo que hago es trabajar con distintas herramientas digitales que intente involucrar al alumnado en la clase, que cree esas herramientas básicas de proceso para acceder a esa L2 y a la vez que aumente la motivación del alumnado. Un momentito. Bien. ¿Cómo surge este estudio? Surge dentro de esa metodología ICLE y también teniendo en cuenta que a veces nos encontramos en la clase, especialmente de primero, con elementos distractores. Hay alumnos que están muy distraídos, que las clases son magistrales y que la programación docente a veces no se centra en las necesidades de ese alumno en cuanto a captar la motivación. Entonces me propongo, si yo voy a dar la clase en inglés y además tengo que dar Psicología de la Educación, este alumnado va a desconectar el que no tenga un nivel adecuado de inglés. Digo, ¿cómo lo utilizo? ¿Qué hago? Uso herramientas digitales donde ellos tengan que estar interactuando. ¿Qué procesos lingüísticos son los que voy a fomentar con el fin de crear una actitud más adecuada hacia la L2? Pues decodificación, decodificación de mensajes en L2 y codificación, es decir, construir mensajes, establecimiento de relaciones sintagmáticas y paradigmáticas. Las relaciones sintagmáticas son las relaciones sintácticas, lo que construimos en una oración, ¿vale? Y las paradigmáticas son las referidas a una relación en vertical, es decir, cuando el alumnado está construyendo una oración, hay determinadas palabras, bueno, todas las palabras pueden tener distintas modificaciones a nivel fonético o fonológico. Por ejemplo, lata, rata, mata, todo eso cambiando el fonema supone establecer relaciones paradigmáticas. Composicionalidad se refiere al uso de textos discursivos, más bien de tipos positivos o de tipo argumentativo, son los que he utilizado en mis clases. Y también el tema del feedback, las herramientas digitales ofrecen un feedback positivo o negativo, que nos ofrece también al profesorado una evaluación continua y formativa, continua porque nos permite ir estableciendo cambios en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también formativa, porque la evaluación tiene que estar orientada a la mejora, no es un castigo, está orientada a la mejora. Y por último, intercambiabilidad, que significa que el alumnado a veces va a ser emisor y otras veces va a ser receptor. Procesos cognitivos, por otro lado. Recordar, describir, aplicar, analizar, evaluar y crear. Son los procesos que ellos van a poner en juego para acceder a esa L2. Y lo que me propuse fue que esas herramientas digitales cubriesen varios procesos de este tipo. Empezamos con los objetivos, por tanto. Mejorar las estrategias de aprendizaje desde el entrenamiento de aspectos lingüísticos y cognitivos, la incorporación de herramientas digitales individuales y colaborativas. Individuales, me interesaba que ellos se enfrentasen solo a la herramienta digital, pero también de tipo cooperativo. ¿Por qué? Porque de tipo cooperativo, por ejemplo, como vamos a ver posteriormente con un muro virtual, el alumnado recibe un feedback también de sus compañeros. Depende de cómo mis compañeros hayan contestado, qué tipo de texto, qué tipo de opinión han dado, ellos van a estar condicionados por ello. Y eso va a determinar la interacción, en este caso a través de la herramienta digital. El material que se utilizó y el método. La muestra fue 70 alumnos del grado de Educación Primaria de primer curso, concretamente el grupo C, que el grupo C es el grupo bilingüe, es el grupo que recibe una formación plurilingüe en inglés, francés, alemán, ¿vale? Y en este caso nos centramos en la L2 inglés.
El procedimiento fue el diseño de distintas estrategias, de distintas herramientas digitales, dirigido a distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje se divide primero en una evaluación inicial o precalentamiento, es decir, conocer los conocimientos previos del alumnado y de dónde partimos, porque si yo empiezo a exponer directamente los contenidos de psicología de la educación y no parto de los intereses, de las necesidades y de las ideas previas que ellos traen, empiezo a construir sobre nada. No hay pilares. Por tanto, los conocimientos previos son los pilares para construir el nuevo conocimiento y así desarrollemos un conocimiento más significativo. Primera herramienta, el muro virtual. Utilicé la herramienta Padlet. Padlet es una herramienta colaborativa donde el alumnado tiene un muro donde va dando diferentes opiniones. Esas opiniones, evidentemente, las tienes que guiar. Las tienes que guiar a través de una pregunta guía. En este caso, nosotros la pregunta que expusimos fue cómo el desarrollo infantil está influido por los adultos, ¿vale? Entonces ellos lanzaron ahí todo tipo de ideas de conocimientos previos que a mí me sirvieron para programar la asignatura posteriormente. ¿Qué procesos de tipo lingüístico y cognitivo hemos trabajado aquí? Pues ellos, cuando han construido esos textos, están hablando de composicionalidad, por ejemplo, un proceso lingüístico de composición. También un tipo de texto que le permite recibir un feedback. ¿Por qué? Porque están viendo las opiniones de sus compañeros. También es un tipo de texto que le permite construir relaciones sintagmáticas y paradigmáticas, porque tienen que construir oraciones sintácticas. Por tanto, tenemos varios procesos lingüísticos ahí que están poniéndose en relevancia para construir ese acceso a la L2 después en relación con la asignatura. De tipo cognitivo, ellos tenían que describir, tenían que analizar. Por tanto, tenemos procesos cognitivos que están construyendo de cara a ese acceso a la L2. Todavía estamos en la L1, ¿eh? Todavía ellos no han escrito nada en L2. Va a ser lo siguiente. Empezamos, tarjeta de concepto. Quizlet es una herramienta súper valiosa porque te permite en cualquier asignatura construir tarjetas de vocabulario científico-técnico, tanto en español como en inglés, y lo más importante es que tiene un feedback auditivo donde tú puedes elegir el idioma. Por tanto, un inglés británico te da el feedback tanto de la oración como de la palabra. Además, puedes añadir una imagen. Todos sabemos que en educación está muy de moda el pensamiento visual. Por tanto, el uso de imágenes asociadas a esas palabras en inglés le va a permitir a ellos construir esos conceptos, esas relaciones sintagmáticas y paradigmáticas que finalmente determinarán una mayor competencia lingüística y comunicativa en la L2, en inglés. Tipos de procesos lingüísticos y cognitivos. Tenemos otra vez la intercambiabilidad. ¿Por qué? Porque ellos van a ser emisores de una palabra, de una oración, pero tienen un feedback, ¿vale? Van a ser receptores también de ese nativo inglés británico, porque es un texto, es una herramienta que te permite oír qué es lo que has escrito. Además, esta herramienta está muy bien porque les permite incluso desarrollar componentes como la gamificación, metodología como la gamificación, el uso del juego. El uso del juego porque ese programa te permite incluso ver qué tarjetas son las que faltan, qué palabras, si veo la imagen, cuál es la palabra que tiene que venir después, la tengo que decir yo antes de que me la transmita el programa. Por tanto, les va dando constantemente feedbacks con respecto a sus producciones. Por tanto, tenemos codificación y decodificación. En cuanto a nivel cognitivo ellos tienen que aplicar los conocimientos de la asignatura para construir ese glosario de términos y describir cada uno de los términos, ¿vale? En el momento de práctica, en el momento del proceso de, como se dice, control practice, ¿no? Ellos están practicando esos contenidos teóricos que hemos dado en la clase y yo, para asegurarme de que están comprendiendo perfectamente lo que estamos dando en la asignatura, lo que hacemos es hacer una serie de cuestionarios al terminar la sesión. Esos cuestionarios se contestaban a través del teléfono móvil. Ellos contestaban un tipo test con 3 opciones de respuesta y el programa le transmitía un feedback de cuántas preguntas habían contestado correctamente y cuáles son las que estaban incorrectas. Muy positivo este programa para el docente porque te da una información inmediata de cuál es la puntuación media que ha obtenido el alumnado en las preguntas, cuáles son las preguntas que son las que más se han fallado, cuáles son las preguntas que mayor porcentaje de aciertos ha tenido. Por tanto, te permite ver dónde están los puntos débiles y fuertes de los contenidos que has estado dando en la clase.
Lo más interesante de esta herramienta para mí fue que, a pesar de haberlo llevado a cabo en el segundo semestre, en junio, cuando se iba acercando el examen, iba aumentando, a pesar de que me aseguré de que todos contestasen a las encuestas, pero ellos lo utilizaron posteriormente, en el mes de junio, para repasar de cara al examen. Por lo que el porcentaje de respuestas contestadas, de encuestas contestadas, fue aún más superior del número de alumnos matriculados en la clase. Por tanto, me pareció una herramienta bastante útil para que ellos interaccionaran, para que ellos repasaran, para que ellos se enfrentasen a la tarea ya de forma individual. Por tanto, me pareció muy enriquecedor que en el mes de junio yo viese que ellos le habían visto esa utilidad a esa herramienta y la pusiesen en práctica de nuevo. ¿Qué procesos de tipo lingüístico y cognitivo? A nivel cognitivo, ellos en estas encuestas lo que tuvieron es que reflexionar sobre esos conceptos, evaluándose a sí mismos, que es un proceso cognitivo, la evaluación, ¿vale? Y a nivel lingüístico, ellos han tenido que desarrollar habilidades de lectura de ese cuestionario, donde se ven oraciones en inglés estableciendo relaciones sintagmáticas, por tanto, aumentaba la sintaxis, el nivel competencial en sintaxis en L2, lo que me parecía muy positivo porque a nivel receptivo estaban adquiriendo mayor competencia lingüística. ¿Qué conclusiones? A mí, las conclusiones que yo saqué de esa puesta en práctica fue que el alumnado estaba más motivado, que el alumnado interactuaba con los programas digitales de forma muy significativa, que ellos se sentían más protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, incluso me metían prisa. Oye, ¿cuándo vas a colgar el enlace? Que queremos ya ver lo del glosario de términos, a ver cómo ha quedado. Me pareció que eso suponía una gran motivación hacia la asignatura. Por tanto, repercutió positivamente en lo que es el rendimiento académico de ellos a la hora de repasar para el examen y en las notas finales. ¿Qué competencias claves hemos trabajado aquí? Hemos trabajado aprender a aprender, porque son estrategias cognitivas y estrategias de aprendizaje, las que hemos intentado entrenar de cara al uso de la L2 y del contenido de la asignatura. También la competencia digital, evidentemente, y es que no podemos olvidar que nuestro alumnado se le llama nativos digitales. Son alumnos que han nacido en una era digital donde han interactuado de forma natural. Por tanto, creo que tanto el trabajo de competencias clave como la creación de una actitud positiva hacia el uso de la L2, que ellos en principio presentaron mucho miedo, el que, oye, que me van a dar la clase en inglés y encima voy a tener que desarrollar contenidos en inglés con los que voy a tener que interactuar. Ellos vieron que no era tan difícil, porque el aprendizaje estaba muy guiado gracias a las herramientas digitales. Eso que supuso una mayor inclusión de todo el alumnado en la asignatura y, por tanto, la mejora del rendimiento académico. ¿Qué propuesta de mejora haría yo de cara a este proyecto? Pues me gustaría abarcarlo en otras asignaturas y, sobre todo, enriquecerlo con mayor interacción con las herramientas digitales. No solo hemos visto en el momento de conocimientos previos con el muro virtual, en el momento de presentación con el tema de las tarjetas, del glosario, hemos visto en la sesión de práctica, con el tema del cuestionario online, pero a mí me gustaría incluirlo en una tarea final. Es decir, que sea el alumnado el que ponga en práctica procesos cognitivos de creación, ¿vale? De creación, de creatividad, donde ellos desarrollen una determinada tarea en L2 relacionada con la asignatura. Eso yo creo ya que sería, esas estrategias de aprender a aprender llegarían a su máximo con enfrentarse ellos mismos a la tarea, no solo a nivel receptivo y a nivel interactivo con las herramientas, sino de creación y producción. Y esa sería la propuesta de mejora que intentaría llevar el curso que viene. En conclusión, muy positiva la experiencia y la verdad que el alumnado se ha mostrado bastante abierto, tanto es así que el examen se ha hecho en L2, en inglés. Y nada más, muchas gracias y si tiene alguna pregunta. Gracias. Bueno, ¿tenemos tiempo para hacer alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Independientemente de la incidencia positiva que ha tenido la experiencia en el alumnado, que has comentado, que le ha servido para estudiar, para mejorar, ¿tú valorabas de alguna manera la participación del alumnado o los obligabas de alguna manera? Es decir, ¿tenía un porcentaje de la nota final el que hiciera las actividades o ellos lo han hecho, digamos, voluntariamente? Ha sido tan voluntario
Tanto es así que, por ejemplo, el cuestionario online, yo no tengo un registro, SurveyMonkey no me permite tener un registro de nombres y apellidos, a no ser que yo introduzca una categoría donde ellas tengan que poner un tic en el nombre o en el apellido. Y sin embargo me encontraba que de los 70 matriculados tenía 68, 67. Y yo decía, oye, me faltan 2 o 3, no sé quién es, pero por favor me faltan 2 o 3. Y a los pocos días me veía que ya había llegado a los 70. Y lo que más me gustó es eso, que lo utilizasen de repaso en el mes de junio, que aumentó el número de encuestas considerablemente. Por tanto, la significatividad de la herramienta era obvia. Es para felicitarte porque que voluntariamente ellos, sin ningún tipo de contraprestación, digámoslo así, participen, está muy bien. No formaba parte de la nota porque yo no quería utilizar las herramientas como elemento de coacción. Oye, esto se va a llevar aquí sí o sí. No, lo que yo quería que se dieran cuenta era que, mira, que yo lo que quiero es involucrarte a ti. Yo no quiero que esto me sirva a mí, sino que te sirva a ti. ¿Que quieres colaborar? Bien. ¿Que no quieres colaborar? Pues nada. Pero ellos vieron que cuando ellos interactuaban con las herramientas entendían mejor las clases, porque las clases eran en L2. Entonces, el nivel de inglés, algunos más o menos lo tenían, pero otros tenían un nivel muy bajito. Pero las herramientas les sirvió para guiarle en su proceso, y por eso fue tan significativo. Estupendo, muy bien, muchas gracias. ¿Alguna preguntilla más? Por allí. Hola, mira, una preguntita. Sobre la herramienta de las tarjetas que has dicho, ¿es posible utilizarlo también en cualquier otra asignatura, en otra carrera totalmente distinta, que no tenga nada que ver con la tuya específica? Mira, en cualquier asignatura y además en cualquier nivel. Yo soy maestra de primaria, ¿vale? Y yo lo he utilizado, yo vengo de un cole bilingüe y en mi cole yo siempre he trabajado las tarjetas como flashcards para que el alumnado aprendiese el vocabulario. Entonces, yo si te digo la verdad, todas estas 3 herramientas las he utilizado en el nivel de primaria y también en el nivel universitario. Y en las 3 ha dado unos resultados buenísimos, porque ellos se veían protagonistas de ese aprendizaje, ¿vale? Entonces, en cualquier etapa y en cualquier carrera, porque son herramientas transversales realmente. Vale, muchas gracias.